la idea es que quisimos preparar una charla porque sabemos que hay muchas dudas sobre este nuevo documento que la DIAN está exigiendo, que se llama el documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. La idea es que tratamos de recopilar toda la información que creemos que es más relevante para que nuestros clientes puedan saber si les toca o no les toca realizar este documento soporte, y también para que estemos claros, este documento está basado en cuál normatividad y cuáles son las exigencias de la DIAN con respecto al documento. Entonces, empezamos inicialmente con enmarcar la normatividad que rige este documento. Entonces, digamos que este documento fue pensado desde el principio que se inició el tema de la facturación electrónica. La primera resolución que nos habló sobre facturación electrónica y que nos dio unas luces sobre el documento soporte fue la resolución 00042 del 5 de mayo de 2020. Allí fue, este documento fue con el que se normó completamente la facturación electrónica y nos hablaron del documento soporte, aunque todavía no nos habían dado los anexos técnicos. Luego continuó la resolución 0012 del 9 de febrero de 2021, que modificó la 0042, y aquí todavía nos dieron fue más lineamientos de facturación electrónica, no nos estaban hablando de documento soporte. Luego, en la resolución 00167 el 13 de diciembre de 2021, ya nos entregaron cuáles eran las funcionalidades del documento soporte y adicionalmente nos dieron el anexo técnico del documento, que este anexo técnico básicamente lo entrega la DIAN para que los proveedores tecnológicos puedan realizar el XML que se va a transmitir a la DIAN, y obviamente los proveedores de software podamos ajustar las pantallas con los campos que la DIAN requiere. Aquí entonces hay algo importante para mencionar, y es que realmente en este momento nosotros lo que estamos esperando es la transmisión del documento soporte a la DIAN, es decir, que ese documento soporte se pueda volver una transacción electrónica ante la DIAN. Pero la DIAN desde el 2020 ya nos había exigido que comenzáramos por lo menos con sacar la resolución y la numeración para el documento soporte, y que lo empezáramos a realizar de forma offline, es decir, todavía no estaba la construcción para transmitírselo a la DIAN, pero ya era una obligación comenzarlo a realizar en las empresas. Esto se normó a través del numeral 5 del artículo 55 de la resolución 42, y en esta resolución básicamente lo que nos dijeron era que a partir del 15 de agosto las empresas deberían pedir la numeración de documento soporte y deberían comenzar a elaborar ese documento. Yo acá no les dije algo al inicio, pero si alguien tiene una pregunta con respecto al tema que estoy hablando en el momento, por favor la escriben en el chat, que Sofía nos ayuda a transmitir la pregunta, y obviamente al final de la charla vamos a tener una sesión de preguntas, pero si hay alguna pregunta específica del tema, entonces les agradezco que vayan, por favor, realizando estas preguntas a través del chat. Entonces, ahora sí vamos a empezar a entrar en materia fuera de la normatividad, y es entender qué es el documento soporte en adquisiciones a no obligados a emitir factura de venta o documento equivalente. Entonces, ¿qué es el documento soporte? Básicamente, el documento soporte es un documento que debemos realizar los que sí estamos obligados a facturar para acreditar la compra de un bien o servicio de aquellos que no están, de aquellos proveedores que no están obligados a facturar y que lo que nos están entregando es una cuenta de cobro, o nos están entregando una orden de servicio, o incluso estamos comprando productos o servicios, por ejemplo, por internet, es decir, cuando tenemos una campaña de Facebook o tenemos una campaña en Google Ads, Google y Facebook no
no hacen tributación en Colombia. Entonces, para que nosotros podamos entrar a soportar ese gasto, deberíamos hacer un documento soporte, porque lo único que necesitamos de estas entidades es un número de identificación en Colombia, que si bien ellos no tributan, sí tienen un número de identificación, y con esto podemos realizar el documento soporte. ¿Cuándo se usa? Entonces, nuevamente, se usa cuando me están entregando un documento que no es una factura con una numeración de facturación electrónica, o no es un documento equivalente como es un documento de POS, o como son los otros documentos equivalentes, por ejemplo, las pólizas de seguro, se usa para que la DIAN pueda tener la información de aquellos contribuyentes que no son contribuyentes, precisamente no están obligados a facturar. Entonces la DIAN básicamente lo que está haciendo es que nosotros, que sí somos obligados a facturar, le emitamos la factura a ese no obligado a facturar a través del documento soporte. ¿Quién lo debe emitir? Lo debe emitir cualquier comprador de un bien o servicio que esté obligado a facturar y que no le estén entregando una factura física, no le están entregando una factura de facturación electrónica. ¿Para qué se emite? Entonces se emite, inicialmente se emite para que la DIAN esté enterada pues de que la empresa de nosotros le está comprando a un proveedor que no está obligado a facturar, y hacer el documento soporte nos da la posibilidad de hacer deducciones de ese costo en la declaración de renta, nos da la posibilidad de la desmaterialización de los comprobantes fiscales, nos da la posibilidad de mantener actualizada toda la información de deducciones e impuestos que hay que descontar a la DIAN, y que podamos acceder a los nuevos servicios electrónicos de devoluciones automáticas y declaraciones de renta sugeridas. ¿Cómo se va a realizar la transmisión en línea de ese documento soporte? Si bien les había contado que ya lo debemos estar elaborando, más no transmitiendo en línea porque la DIAN no estaba lista, la DIAN nos dijo que a partir del 2 de mayo de 2022, ese documento que estábamos haciendo sin transmitirlo, ahora sí lo vamos a hacer transmitiéndolo a la DIAN. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos un gráfico que ustedes pueden observar donde está el paso a paso de cómo se hace la transmisión. Entonces, obviamente el primer paso es que nuestro proveedor que no está obligado a facturar, nos va a entregar un documento que es diferente a una factura o a un documento equivalente. Es decir, ese documento no está reportado ante la DIAN. La empresa, es decir, ustedes, los clientes de Avantix, van a recibir esa cuenta de cobro y le van a tener que transmitir esa factura, ese documento que nos entregó el proveedor, la vamos a tener que transmitir a la DIAN, y entonces ahí es cuando las empresas lo que hacen es que elaboran el documento soporte. Ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar cuáles son los campos que debe contener el documento soporte para podérselo enviar a la DIAN. Entonces, ustedes elaboran el documento soporte en el software. Aquí valga la pena contarles que dentro de Avantix tenemos dos software que van a estar transmitiendo el documento soporte. Uno es Solvi, para los clientes que en este momento están haciendo facturación electrónica y nómina electrónica en el aplicativo Solvi, y otro es los clientes que tienen programas licenciados con el programa Sofi, y mediante los dos software se va a poder realizar la transmisión del documento soporte hacia la DIAN. Entonces, la empresa que recibió esa cuenta de cobro debe elaborar el documento soporte. A la empresa le queda una representación gráfica en PDF de esa compra que se hizo a través del documento soporte, y a la DIAN se le va todos los campos que diligenciamos en el documento soporte y que son obligatorios a través de un XML, y bueno, se hace el mismo proceso de que la DIAN nos apruebe ese documento soporte. Como está normado, el documento se debe transmitir a más tardar el último día hábil de la semana
en que se llevó a cabo esa operación de compra. Es decir, que las empresas tienen la posibilidad entonces de hacer los documentos soporte e irlos transmitiendo en línea como se hace con la facturación electrónica, donde nosotros elaboramos la factura y eso se va en línea hacia la DIAN, o tienen la posibilidad de esperar al final de la semana, acumular las compras y enviarlas juntas hacia la DIAN. Obviamente, en nuestro software, como está concebida la transmisión, es que se elabora y se envía, se elabora y se envía. Entonces ya cada empresa tomará la decisión de si quieren elaborarlos siempre el viernes o de si quieren elaborarlos durante la semana para que no se les acumule el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración del documento soporte? Se los voy a explicar en la siguiente diapositiva para que sea más gráfico. Entonces, lo primero es que debe contener el nombre de documento soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar. Debe contener un número de documento. Ese número de documento está compuesto del prefijo y de la numeración. Aquí quiero hacer una similitud con la facturación electrónica. Realmente estamos usando exactamente el mismo mecanismo de la facturación, en donde yo voy a tener que entrar a la DIAN ahorita, o ahorita no, después de que terminemos este webinar, les vamos a enviar el paso a paso para que ustedes puedan obtener de una vez la resolución de facturación, la resolución de documento soporte que se hace dentro de Muisca, dentro de la opción de pedir numeración de facturación. Lo que pasa es que cuando estamos ya pidiendo la numeración, él me pregunta, Muisca me pregunta si yo esa numeración la quiero para facturación electrónica, para POS, para facturación de contingencia o para documento soporte. Entonces allí vamos a hacer lo mismo que hacemos con la facturación electrónica, y es que vamos a establecer un prefijo que debe ser de 4 letras, bueno, puede ser entre 1 y 4 letras, máximo 4 letras, y una numeración que recuerden que esta numeración nosotros le sugerimos a la DIAN la numeración, y al final cuando la DIAN nos entrega la resolución, nos dice qué numeración nos dio y pues nos aprueba el prefijo que sugerimos también. Luego, el documento entonces debe llevar la fecha de emisión, luego debe llevar todos los datos de resolución. Fíjense que este es otro campo que aparece exactamente igual en la facturación electrónica, en donde yo debo, en la misma factura, aquí en este mismo documento soporte, debo informar cuál es el número de resolución mediante el cual está soportado este documento soporte, cuál es el prefijo que está aprobado ante la DIAN, cuál es el consecutivo y cuál es la vigencia de esa resolución. Luego, en los datos del vendedor, tengo que tener la razón social y el NIT, debo tener la dirección fiscal y el teléfono. En los datos del adquiriente, debo tener la razón social, debo tener el NIT, debo tener la dirección y el teléfono, aunque los datos totalmente obligatorios son razón y NIT o cédula, o el documento que sea el aprobado, por ejemplo, para los entes como Facebook o como para Google. Discúlpenme. Luego debo tener cuál es la referencia que estoy entrando a facturar. Entonces, pues esto, bueno, yo digo aquí factura, pero realmente es que estoy entrando a comprar. Entonces acá, pues debo tener cuál es la referencia, cuál es la descripción de esa referencia. Entonces, pues obviamente aquí entonces debo hacer, digamos que dos cosas que antes no estábamos haciendo, y es que debo entonces registrar a los proveedores en el software. Cuando ya les entreguemos la funcionalidad, van a ver que no solamente va a estar en Solvi, no solamente va a estar disponible los clientes, sino que ya van a estar disponibles los proveedores. Los proveedores se crean exactamente igual que se crean los clientes. Y adicionalmente, las referencias, debemos también crearlas. Estas referencias entonces deben ser creadas como una referencia común y corriente, y deben ser llamadas en el momento en que se va a hacer el documento soporte, y no solamente yo debo tener la descripción de la referencia, sino debo tener el monto por el cual yo estoy comprando ese bien o servicio que estoy reflejando en el documento soporte. Clau, tenemos una pregunta de Juan Vale. Carlos Carvajal sobre la resolución, y es si ya puede usar la resolución que ya tiene.
y que no sea agotado. Claro que sí, las resoluciones, aquí digamos que esta es otra pregunta que nos hicieron en el webinar de ayer para los clientes de Sophie y les quiero aclarar algo y es que no, si ustedes ya tienen una resolución vigente, no hay necesidad que esa resolución la tengan que cambiar. Simplemente recuerden que cuando nosotros tenemos una resolución, lo que tenemos que hacer es que en el momento en el cual ya esté habilitado en la DIAN, y aquí valga la redundancia, la habilitación para los clientes en documento soporte, lo único que tiene que hacerse es atarse esa resolución que ustedes ya tienen al proveedor tecnológico para que nos queden juntos y ya podamos hacer la emisión del documento soporte. Aquí, antes de terminar con el último requisito, y ya que nos hicieron esta pregunta, quiero contarles algo y es que aunque la DIAN nos dijo que el 2 de marzo de 2022, del 2 de mayo de 2022 debemos estar ya en línea, todavía no existe en la DIAN el proceso de habilitación del documento soporte, es decir, los que están aquí, que ya seguramente han tenido la oportunidad de habilitarse tanto con facturación electrónica como con nómina electrónica, saben que para poder comenzar a emitir estos dos documentos tuvimos que surtir un proceso de habilitación con unas pruebas que usualmente Avantix les ayuda a hacer esas pruebas, ustedes no la deben hacer, pero ustedes siempre nos facilitan los tokens para nosotros poder entrar y pedir el set de pruebas. En este momento, ese mecanismo para poder hacer las habilitaciones no está habilitado. Entonces, nosotros les estaremos informando en qué momento ya está habilitado, que según lo que está diciendo la DIAN, debería estar habilitado a más tardar el 2 de mayo, porque el 2 de mayo es la fecha límite que ellos pusieron y todavía no ha salido ninguna resolución que esté corriendo esa fecha del 2 de mayo de 2022. Igual lo que quiero recalcar acá es que independiente que el 2 de mayo sea el momento en el cual vamos a transmitir electrónicamente el documento, las empresas ya deberían estar elaborando ese documento porque, pues, según las normas, deberíamos estar produciendo ese documento desde el 15 de agosto de 2020. Bueno, aquí volviéndonos a concentrar en este formato que les estaba mostrando, solo nos queda por explicar un campo y es el código único del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar. Así como en la facturación electrónica, lo que nos dan es un CUNE para poder identificar cada transacción y en la nómina nos dan un CUDE, en el documento soporte nos van a dar un CUDS, CUDS, que me va a identificar esa transacción como única e irrepetible. Entonces, nosotros Pero en acá tenemos otra duda de Dale, Paula. me Dice, devuelvo. buenos días. Por ejemplo, si la persona que me presta el servicio no tiene RUT, ¿qué se debe hacer? Por ejemplo, la señora del aseo, los taxis, ese tipo de cosas. Se debe identificar con la cédula de la persona, porque ya lo que nos está pasando precisamente es una cuenta de cobro. Entonces, debemos tener la cédula de la persona y con eso ya podemos elaborar el documento soporte y con ese documento soporte ya podemos justificar ese gasto, que recordemos que siempre pues lo que le reportamos a la DIAN son los gastos que están directamente relacionados con la operación de la empresa. Y por ejemplo, ella menciona también el taxi, ese tipo de cosas. Discúlpame, ¿el qué? Un taxi, un costo de un taxi. Un costo de un taxi. Bueno, el costo del taxi sí se los voy a quedar debiendo porque ese costo del taxi no sé cómo debe reportar, si se debe reportarse a través de un documento soporte. Paula, por favor, déjanos tus datos, que voy a hacer esa consulta porque no lo tengo claro en este momento, para poderte responder y que nos quede claro si un taxi se puede reportar dentro de un documento soporte o no. Usualmente no he visto que se reporte, pero me queda la duda y lo voy a preguntar. Bueno, entonces aquí voy a pasar a mostrarles en el software de Solvi cómo se gestionaría un documento soporte.
que pues realmente el documento soporte se hace exactamente igual a como se hace una factura. Lo que pasa es que a nivel contable, pues las cuentas están al revés. En vez de que yo esté facturándole a un cliente, lo que estoy haciendo es creando una compra y pues en ese orden de ideas, pues lo que me está quedando es una cuenta para que yo como empresa le pague a ese proveedor que me está prestando el servicio. Aquí voy a meter una cuñita y es que adicional a que ya vamos a tener listo el documento soporte, es decir, el que desee adquirir el documento de soporte ya lo vamos a poder ofrecer. También va a estar listo las compras dentro del software, es decir, no solamente vamos a tener disponible como novedad el documento soporte, sino también ya vamos a tener disponible las compras para si alguien necesita este otro módulo que son las compras, pues lo puede adquirir. Y también les cuento que estamos ya trabajando para que esas compras también las podamos realizar de manera electrónica, es decir, una compra electrónica que para allá vamos también. Les cuento pues que digamos que ese es como el otro tema que seguramente la DIAN nos va a pedir que tengamos listo durante este año, y es que las compras ya no se reciban a través de un correo electrónico como lo hacemos hoy en día, sino que se reciba en el software. Y para esto, los proveedores de software y los proveedores tecnológicos tenemos que tener dispuesto el software para que podamos cargar los XML y que así la persona no tenga que digitar la compra como va a pasar en este momento con el documento soporte, sino que nos llega de una vez el XML y la compra se diligencia solita a través de unas rutinas que nosotros hacemos en el programa, y ya lo que queda es que la empresa apruebe o desapruebe la compra. Eso todavía no está listo, pero lo vamos a tener listo muy pronto. Entonces voy a pasar aquí Antes de hacia... que continúes, Sí, que es uno de nuestros clientes, Octavio, sí, creo que sí. esta pregunta la podemos resolver al final, pero para que lo tengas en mente es si nuestros paquetes ya incluyen el servicio de documento Sí, soporte o tiene un costo adicional. sí, ya, Adicionalmente, el servicio incluye un número de documento soporte o es ilimitado. ya les voy a contar cómo es todo el tema comercial. Porfa, Sofi, no me dejes olvidar de esa pregunta, porque es muy Listo. importante la explicación, porque efectivamente, dependiendo del paquete que se haya comprado, trae o no trae el documento soporte. Entonces ya vamos a pasar a esa duda. Entonces, como ustedes podrán ver, aquí tenemos a Solvi, tenemos una nueva sección dentro de Solvi que se llama documento soporte. Lo primero que les quiero contar pues para que hagamos como el recorrido, entonces, es que para poder hacer esta transmisión de este documento de soporte que estamos observando en pantalla, primero tenemos que haber creado la resolución de documento soporte, que se crea por el mismo lado de resoluciones. Esto se crea aquí en el app de utilidades. Entonces, aquí va a aparecer la resolución del documento soporte, así como nos aparece la resolución de la facturación electrónica, aquí en esta parte de resoluciones y consecutivos. Entonces, aquí está la resolución de documento soporte. Aquí simplemente nosotros vamos a alimentar esta resolución de documento soporte con los datos que nos lleguen en la resolución, que yo aquí tenía abierto esto es lo que les vamos a entregar a ustedes al final de cómo se saca el documento soporte, pero aquí de una vez les estoy mostrando, cuando nosotros pedimos la resolución, nos sale una resolución, como les digo, igualita a la de facturación electrónica. Lo que pasa es que está identificada como documento soporte, y aquí nos están dando los rangos que nos habilitaron, nos están dando cuál es la vigencia de esa resolución, nos están dando desde cuándo inicia la resolución y el número de resolución. Estos son los datos que deben ser alimentados en esta pantalla que les estoy mostrando aquí de las resoluciones y consecutivos. Y adicionalmente debemos haber, antes de elaborar el documento soporte, debemos haber registrado a nuestro proveedor, que el proceso de registro del proveedor es exactamente igual al proceso de registro de un cliente, y debemos haber registrado la referencia que le vamos a comprar a ese proveedor, que puede ser una referencia que nosotros ya tengamos creada porque nosotros estamos comprando algo para vender, o puede ser una referencia que únicamente la estemos utilizando en las compras. Por ejemplo, en Avantix,
una de las referencias que nosotros tenemos que crear para el documento soporte es la referencia de, por ejemplo, los que nos elaboran todas las piezas de mercadeo. Entonces a nosotros nos entregan una cuenta de cobro y eso no es un producto que le estemos vendiendo a los clientes, pero que sí consumimos, entonces creamos una referencia que se llama elaboración de las piezas de mercadeo y con eso elaboramos nuestro documento soporte. Entonces, en el documento soporte, si ustedes ven, es exactamente la misma pantalla que tenemos para factura, en donde aquí en vez de tener un cliente tengo un proveedor, en donde aquí también, bueno, puedo tener un número de orden de compra y donde lo que tengo es para adicionar las referencias y esas referencias son las referencias que previamente he creado. Y aquí básicamente lo que hago es lo mismo, completo el documento soporte antes de guardar y finalmente le doy guardar. En este momento con el desarrollo como lo tenemos es que si le doy guardar se me produce un PDF, ¿sí? Para que pueda quedar la constancia gráfica de que hice el documento soporte, además pues de que queda almacenado en el software, pero una vez tengamos ya la conexión con la DIAN, cuando yo le dé guardar, no solamente se me va a crear el PDF, sino que adicionalmente va a haber el mismo proceso de envío hacia la DIAN y ese documento, igualito que en facturación, yo voy a poder consultar si me quedó en verde, amarillo, rojo para saber si tengo que hacer alguna acción con el documento o si ya quedó en verde, quiere decir que ya quedó completamente aprobado por la DIAN y que pues listo, ya terminé con ese documento soporte. Bueno, ahora devolvámonos aquí hacia la presentación. Para terminar entonces de mirarla, de poder explicarles cómo funciona a nivel comercial el documento soporte. Entonces, bueno, lo primero que les queremos contar es que a los que hayan asistido a este taller tenemos un 15% de descuento en la elección de los planes. Lo segundo que les queremos contar entonces es cómo funcionan los documentos soportes dentro de los planes de Avantix. Entonces, en Avantix, nosotros lo que hemos tratado es de hacerles paquetes para que no tengan que estar comprando un paquete de facturas, otro paquete de documento soporte y otro paquete de nómina electrónica. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos unido todo en un solo paquete. Dentro de los asistentes que tenemos aquí en Avantix, tenemos clientes de Solvi que sí solo nos compraron la nómina electrónica. Entonces, empecemos con los diferentes tipos de clientes que podemos encontrar. Entonces, los que ya son clientes de Solvi solo me compraron nómina electrónica, lo que tendríamos que hacer es un upgrade del paquete para que ahora el paquete me incluya nómina electrónica, documento soporte y la idea es que en algún momento también tengan la facturación electrónica para que sea en un solo ambiente, con un solo proveedor, esos tres documentos. Para los clientes que nos compraron facturación, que es el caso de Octavio, entonces los clientes que nos compraron facturación, ya de una vez los planes de facturación vienen con el documento soporte embebido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el plan de facturación les da derecho también al documento soporte. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer es ver si el plan que ya tenemos nos alcanza para los documentos soporte que adicionalmente tengamos que emitir. Entonces, pues no hay que hacer una compra adicional de transacciones ni nada, ese plan ya nos alcanza. Si no nos alcanza, entonces lo que tenemos que hacer es mirar a cuánto debería subirse el plan y hacer un upgrade del plan. Nosotros, tanto con los clientes de nómina como con los clientes de facturación, lo que vamos a hacer es tenerles en cuenta el pago que ya se realizó y en el upgrade, pues les tenemos en cuenta el pedazo de transacciones que todavía no se han gastado. Para aclarar también, no son ilimitados los documentos soporte. Siempre que vamos a trabajar con Solvi, lo que tenemos que hacer es la cuenta de cuántos documentos electrónicos nos vamos a gastar. Esos documentos electrónicos, tenemos que hacer la cuenta entonces de cuántas facturas, notas crédito y notas débito produzco en el mes, más cuántos documentos soporte voy a producir en el mes y dejar algo para un documento de ajuste, porque puede pasar que un documento soporte
requiera un ajuste porque de pronto lo elaboramos mal y entonces hay que mandar una nota de ajuste a la DIAN e incluso pues hay que dejar registrado ese ajuste en nuestro software para la contabilidad y debo saber cuántos empleados tengo para que pueda contar cuántas transacciones de nómina más sumar algo de documentos de ajuste de nómina. Es decir, vamos a hacer un ejemplo práctico. Si yo hago 5 facturas en el mes, entonces ya llevo 5 documentos que tendría que tener mensualmente en el plan. Tengo 2 empleados, entonces van 7 que necesito. Y adicionalmente hago 3 documentos soporte. Quiere decir que yo necesitaría 10 transacciones electrónicas en el mes, es decir, me pudiera ajustar perfectamente con el plan de 120 transacciones y las 120 transacciones me incluyen las transacciones de los 3 tipos. Lo importante aquí es que entre los 3 yo tenga el número suficiente para que la sumatoria de los 3 me dé con el plan que yo estoy comprando. Y para los que aún no son clientes de Avantix, pues tenemos entonces el plan que es solamente facturación electrónica más documento soporte si es lo que queremos comprar, o tenemos el plan que tiene facturación electrónica, documento soporte y nómina electrónica. También tenemos planes de solo nómina electrónica, pero pues acá como este taller se trata de documento soporte, estoy haciendo énfasis en los planes que hay para poder acceder al documento soporte. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Sofi? Sí, Juan Carlos Carvajal nos pregunta si se me agota el plan antes de que se acabe el año, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué costo adicional tiene o cómo podría, digamos, resolver esa cuestión? Bueno, entonces acá digamos que nosotros como trabajamos este tema es que cuando se les acaba el plan simplemente tenemos la opción de comprar un plan adicional. Aquí digamos que lo que cada usuario tiene que pensar o cada empresa tiene que pensar es en comprar el paquete que se ajuste al año, porque obviamente en la medida en que compren un plan más grande, las facturas les salen, pues, o los documentos electrónicos, no hablemos ya solo de factura, sino los documentos electrónicos les salen más baratos. Entonces, no rollo, si se me acaba el plan, pues compro uno nuevo y me aseguro que este próximo plan que compre sea lo suficientemente grande para que no esté teniendo primero que comprar cada momentico el plan y segundo para que me salga más barato, porque insisto, mientras más grande el plan, más baratos son los documentos electrónicos dentro del plan. Y recordemos otra cosa para los que de pronto vienen de Factory, aquí con este software Solvi, nosotros no necesitamos hacer certificado digital cada año, porque dentro de los papeles que diligenciamos estaba un consentimiento para usar el certificado digital de PTESA, es decir, hicimos un contrato de mandato, que es lo que exige la DIAN y lo que exige la ley para poder utilizar la firma electrónica de PTESA y por lo tanto pues nos quitamos ese dolor de cabeza, porque quien está todo el tiempo pendiente de que la firma digital no se venza es PTESA. Y ellos, digamos que dentro de los acuerdos que hay con ellos es que esa es una responsabilidad de ellos, mantener activo el certificado digital. Por el momento no hay más preguntas, Clau. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos por asistir al taller. La idea es que si alguno de ustedes tiene alguna duda o si quieren hacer la revisión entonces de si su plan les alcanza o no les alcanza o necesitan ampliar el plan, pues los invito a que se comuniquen con sus asesores comerciales para que podamos entonces hacer el estudio y poderles dar precios y cotizaciones y que puedan acceder al documento soporte. A nivel de software, el documento soporte va a estar disponible en máximo 10 días y en el momento en el cual esté disponible, vamos a revisar quiénes tienen el plan
de facturación, documento soporte más nómina electrónica o de facturación más documento soporte, y les vamos, en ese momento vamos a desplegarles la opción en su instancia web, y adicionalmente les vamos a mandar un manual de cómo usar el documento soporte, aunque pues como ustedes vieron realmente no se requiere un conocimiento adicional, ya que lo que requerimos es poder manejar proveedores que se maneja exactamente igual a clientes, simplemente que va a haber una etiqueta que dice proveedores, las referencias ustedes ya saben cómo se manejan por la facturación electrónica, y el documento soporte se elabora exactamente igual a cómo se elabora una factura. Entonces, no, pues digamos que en este caso no va a haber un costo de instalación, simplemente vamos a visualizarles esta nueva opción, y les estaremos también contando del módulo de compras, que ese módulo de compras, si lo quieren adquirir, lo que tendríamos es, digamos que un upgrade en el plan, para que puedan acceder también a este módulo de compras.